por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa de Hombres por la Equidad al Aire. Pues el día de hoy tenemos un programa bien interesante. Es un tema que es de hecho poco común, que es estudios decoloniales en las reflexiones sobre los hombres, que es un tema que apenas yo creo se empieza a impulsar en América Latina, no lo decolonial, pero sí aplicado a la reflexión del trabajo con hombres. Y para eso hemos invitado a un querido amigo que realmente conocía a Julio, pues casi por casualidad nos contactamos, platicamos, Julio César Díaz Calderón, y empezamos una colaboración juntos, algunas reflexiones. Efectivamente, él estuvo con nosotros en el Congreso. Lo presento, bienvenido Julio, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Voy a leer brevemente tu reseña curricular. Julio César Díaz Calderón nació en Oaxaca en 1994, estudió matemáticas en la UNAM y relaciones internacionales en el ITAM. Es estudiante doctoral por la Universidad de Florida en Estados Unidos, donde tiene la beca Fulbright García Robles. Hace investigación sobre sexualidad, género y política internacional. Actualmente radica en Oaxaca, donde trabaja en la edición de su primer libro de poesía en español. Mira qué interesante, estimado Julio. A ver si nos platicas también un poco. Y donde realiza un proyecto colectivo de activismo visual y poético callejero contra la violencia en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Ciudad de México y Oaxaca. Qué interesante, estimado Julio. Pues gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, Roberto. Creo que ha sido una labor que he seguido muy de cerca los últimos años. Hombres por la Equidad tiene una propuesta muy interesante y muy afín a los temas que a mí me interesan, ¿no? Y especialmente reducir la violencia contra las mujeres en sus diferentes formas. Gracias, querido Julio, y qué bueno que has estado volteando para acá a ver el trabajo que realizamos. Y bueno, querido Julio, pues platícanos, entrando en materia, ¿qué son los estudios decoloniales? Un poquito para que nuestro público se entere qué antecedentes históricos, filosóficos hay en América Latina. ¿Cómo lo podemos entender, estimado Julio? Pues creo que una forma primero de empezar a introducir los estudios decoloniales es iniciar con un agradecimiento, ¿no? a todas las culturas que han navegado las tierras en las que me encuentro. Estoy en una tierra que es Ñusabi y Benzá, históricamente, ¿no? Y esos han sido los pueblos que han cultivado estas tierras. Creo que en particular, si empezamos a hablar de los estudios decoloniales en la academia, hay dos corrientes. La primera corriente surge con Enrique Dussel en 1977, a mediados de 1970, ¿no? Pensando en la teología de la liberación. La teología de la liberación es una reinterpretación de cómo nos acercamos a la religión a partir de la acción colectiva con los pobres, ¿no? Se había visto que muchas de las acciones que se habían pensado como liberadoras realmente no estaban funcionando para desatar los nudos que existían entre el capital y la blanquitud, ¿no? Y a las personas empobrecidas, indígenas y mujeres, ¿no? No les tocaba esa liberación o esas formas de superación personal que estaban metiendo ahí en ese momento la teología. Esa corriente se desarrolla con muchos estudios empíricos y de ahí surge muchísimo la necesidad de pensar colectivamente con obreros, con mujeres, con personas indígenas, ¿no? La otra corriente que ya precisa muchos de los conceptos que se empiezan a pensar desde 1970
es una corriente de colonialidad, modernidad, ¿no? Que surge sobre todo del trabajo de Aníbal Quijano y sobre todo un trabajo que va de la mano de un pensamiento largo que tenía Wallenstein, que es una persona que ha pensado mucho sobre las teorías de los sistemas mundo, y en un artículo que publican sobre América o sobre la idea de América, proponen que hay algunos conceptos claves, en particular el concepto clave de colonialidad, y colonialidad para ellos significa todas estas formas en las que la colonia, o bueno, el encuentro entre dos mundos, entre el mundo europeo y el mundo americano, realmente implicó no solamente la muerte y el genocidio a la gente que vivía en América, sino también un cambio profundo en las relaciones socioculturales que existían. Entonces yo creo que muchos de los estudios decoloniales pues surgen de esa inquietud por entender la profundidad de lo que se llama la colonialidad, no solamente como un momento histórico que está enraizado en el momento de conquista, sino como un proceso que sigue continuando. Eso es bien importante, ¿no? La diferencia entre los estudios de colonialidad o de conquista y los estudios que estudian la colonialidad es que lo que estudian es de qué manera los sistemas en los que vivimos actualmente realmente se han forjado en lógicas extractivistas, en lógicas de dominación y de control que vienen muchas veces desde la colonia, pero que obviamente se van modificando poco a poco. Y entre las cosas que se van modificando, por ejemplo, son las relaciones de clase que vienen de la etnicidad y las relaciones de raza que surgen muy profundamente en el siglo XIX para repensar cómo dominar a la gente. Qué interesante. No, qué interesante. O sea, es desde... Incluso podríamos incluir a Gutiérrez, el fundador entonces de la teología de la liberación, Antonio Gutiérrez, y el jalón fuerte lo da entonces Enrique Dussel con su filosofía de la liberación, entonces, como esta propuesta de interpretar distinto la historia. Yo diría que sí, y creo que es muy importante lo que mencionas justo de interpretar la historia y de interpretar la modernidad, ¿no? Ambos autores, tanto Enrique Dussel como Aníbal Quijano después, piensan profundamente en cuáles son algunas de las narrativas que empiezan a surgir, ¿no? La idea de nuevo mundo tiene implícita la idea de novedad, ¿no? De siempre estar creyendo que existe un camino teleológico o un camino lineal, ¿no? Que nos podría llevar a siempre estar mejor. Lo que te dice realmente la colonialidad, el concepto de colonialidad y la idea de pensar una liberación que sea para todos y no solamente para algunas personas, pues tienen justo ahí una propuesta crítica muy fuerte a toda la idea de tanto de modernidad, ¿no? De que siempre se puede lograr un avance que pueda liberar a la humanidad a través de la ciencia y la tecnología y el método científico, y en cambio te empiezan a pensar en la profundidad de los cambios y las reflexiones que se tendrían que dar para poder pensar en algo que sea liberatorio o pensar en algo que realmente nos rompa con las ataduras de todos los daños que está la colonialidad, ¿no? Porque la colonialidad no solamente significa pues ese sometimiento y esa creación institucional de un Estado que se basa en la disposición del trabajo y del dinero y de los cuerpos de las personas, sino también de las mentes, ¿no? De cómo educamos, ¿no? Cómo realmente educamos a las niñeces a que piensen que lo blanco es mejor, ¿no? Que piensen que la superación personal va a venir a partir del matrimonio con una persona de tez más clara, o que va a venir a través del matrimonio, que fue justo una institución que no es que siempre sea de dominación, pero que ha sido una institución que ha sido cuestionada muy grande por muchos de los conceptos que tiene detrás, ¿no? Entonces no estamos hablando que los estudios decoloniales no promueven otra modernidad, promueven algo distinto, o sea, es una mirada crítica a la modernidad
y salgámonos de ahí para ver cómo nos reinventamos, cómo convivimos, crear nuevos conceptos seguramente acerca de la convivencia. ¿Tú crees que estos estudios se exacerbaron en la globalización y qué vínculo ves con el feminismo, estimado Julio? Sí, yo creo que estos pensamientos solo fueron posibles gracias a la globalización, ¿no? Y justo en particular de la idea de un sistema mundo, ¿no? Ambas propuestas realmente son respuestas que buscan entender lo universal, ¿no? A partir o los efectos de la universalidad y de la dependencia de los mercados, ¿no? Globalmente, y justo muchos de estos estudios te van a hablar justo de que la globalización empieza justo con la conquista y el genocidio de América, ¿no? Entonces ellos justo te van a decir, bueno, la idea de Europa como la conocemos actualmente realmente depende de este choque, de este encuentro que en realidad fue un encuentro muy violento, ¿no? Y como que la violencia originaria, ¿no? De muchas de las ideas que van a surgir a partir de ahí. Y creo que entonces el feminismo es muy importante de dos formas. La primera es que los estudios decoloniales tuvieron una falla profunda, que fue la de no incluir mujeres, ¿no? Entonces, uno de los libros claves fue La colonialidad del saber, ¿no? Que lo que te proponía es que una parte de esa colonialidad o todo ese bagaje que se perdió con la conquista fue que realmente nos dejaron con una noción muy reducida de qué es lo que significa saber y cómo se puede saber, ¿no? Entonces había una serie de saberes que existían en muchas comunidades y que subsisten en la actualidad a través de muchas formas de relación, que puede ser tanto desde tejidos como relaciones de cooperación, de cooperación política, relaciones de venir en las comunidades y trabajar la MINCTA, o sea, todas estas ideas de colaboración, y los textiles son una forma de conocer. Y lo que te dice la colonialidad del saber es que muchas de esos saberes fueron quitados, ¿no? Extraídos de nuestro bagaje y nos quedamos con muy pocas cosas y formas de conocer, ¿no? Y en particular, por ejemplo, personas como Silvia Federici, por ejemplo, piensan que una de las cosas que nos quitaron profundamente fue entender el rol de la mujer en la conformación de este sistema universal. Y nos quitaron el hecho de que las mujeres fueron cruciales para que el sistema capitalista actual realmente tuviera el peso que tiene ahorita, actualmente. ¿Por qué? Porque dice, o sea, es muy raro, por ejemplo, el hecho de que hombres empobrecidos realmente aceptaran este hecho de la colonia, ¿no? ¿Cómo es que una persona va a aceptar una clase de opresión tan fuerte? Y dice, y lo que propone Silvia Federici es que lo aceptaron a través de un pacto en el cual las mujeres se volvían básicamente sometidas por el hombre a nivel económico y a nivel de favores, ¿no? Se esperaba cada vez que las mujeres dieran más y más acciones y que estuvieran subordinadas al poder del hombre, ¿no? Entonces estos hombres, aunque eran empobrecidos, realmente dependían del trabajo de las mujeres, ¿no? También hay otras críticas, por ejemplo la de María Lugones, que dice, pues está muy bonito toda tu atención a nivel de la colonia, como este proceso fundador, ¿no? de todo lo que viene después y de todos los mitos de progreso, etcétera. Pero lo que no te das cuenta es que realmente la colonia hizo algo muy profundo, que fue reconstruir las relaciones entre los hombres y las mujeres, o entre lo femenino y lo masculino, no solamente en América, bajo el principio de, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres estaban siempre disponibles para la violación, ¿no? De la gente que era dueña de esclavos, por ejemplo, o por ejemplo de los en América Latina, de la gente, hasta de todos los líderes de la iglesia o los líderes de los campos, ¿no? De los grandes cultivos, justo también tenían esta disponibilidad de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pero también había algo muy profundo, que era el hecho de que se suponía que hay un cambio también en las relaciones en las que los hombres se relacionan con las mujeres en Europa,
¿no? Y entonces las mujeres cada vez tienen progresivamente menos derechos. Y se les empieza a perseguir por brujas, o se les empieza a perseguir porque se desviaran de cualquier punto de que ellos llamaban como lo normal, lo moralmente correcto. Y además, María Lugones va más allá y dice, pues no solamente se cambiaron las relaciones entre hombres y mujeres, sino también, o el género entre la masculinidad y la feminidad, sino también se cambiaron los entendimientos de la sexualidad, ¿no? Y usualmente, por ejemplo, siempre que pensamos en los tipos de colonialidades, pues no pensamos en el hecho de que quizá también la sexualidad heterosexual sea algo impuesto, ¿no? Y algo tan sencillo como, por ejemplo, no solamente los cuerpos de las mujeres estaban puestos para el consumo de las personas, ya sea de los sacerdotes o de las personas que eran dueñas del capital, sino también los cuerpos de los hombres, ¿no? Entonces empezar a ver eso y romper con el hecho de que, o del hecho de que, por ejemplo, las mujeres no participaban en la violación. Y sí, muchas mujeres sí participaron, tanto en el consumo de cuerpos femeninos como en el consumo de cuerpos masculinos. Entonces empezar a pensar profundamente en cómo la colonialidad también rompe y cambia las relaciones económicas, sociales y de género, y de sexualidad, pues son muy importantes. Entonces yo creo que ese siempre ha sido el objetivo del feminismo, traer el género y la sexualidad como herramientas analíticas, ¿no? Y también insistir que siempre las mujeres deben de estar ahí, ¿no? Y como yo empecé hablando de la colonialidad del saber, ¿no? Y todos estos saberes que nos han quitado, ese libro muy famoso de Edgardo Lander, que realmente inicia todo el movimiento de la colonialidad del saber, está escrito por puros hombres, ¿no? Y justo las mujeres dicen, bueno, por eso, por ejemplo, te olvidas de muchos de los saberes que nada más las mujeres saben, ¿no? Y entonces, y justo muchas de las relaciones que las mujeres tenían, por ejemplo, en cuestión de cómo se protegen entre ellas, ¿no? Y por ejemplo, Silvia Federici tiene esta idea de que el chisme, que ahora que tiene como esta connotación de negativa, ¿no? Antes chisme significaba, o la raíz de la palabra chisme viene de la idea de mejor amiga, ¿no? Y obviamente se empieza a corromper la idea del chisme como algo negativo. ¿Por qué? Porque las mujeres, a través del diálogo entre ellas, íntimo y muy cercano la una a la otra, podían realmente encontrar estrategias tanto económicas, ¿no? Saber dónde vender sus productos, ¿no? Cómo venderlos mejor, cómo generar, digamos, plusvalía, que sería, por ejemplo, cómo generar ingresos a través de la idea de un kilo de maíz, ¿no? Volver un kilo de maíz, ¿no? Totopos, ¿no? Volverlos tortillas, y eso vale muchísimo más, ¿no? ¿Cómo generar ese dinero? Entonces, independencia, ¿no? ¿Cómo generas autonomía e independencia de los hombres? Pues todo eso, esas prácticas, ¿no? O de seguridad también, ¿no? O sea, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde no vas a ir? ¿Quién es violador? ¿Quién no es violador? ¿Quién te va a proteger? ¿Dónde ir? Si te pasa algo, etcétera, etcétera. Todas esas informaciones se las quitan, se las expropian a las mujeres y los empiezan a poner en esa connotación de ese, primero, no es un saber que vale la pena conocer, ¿no? Segundo, es algo negativo, algo moralmente incorrecto, ¿no? Entonces, eso es el cuchicheo, esas son cosas que nada más estás perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera. Deberías hacer algo productivo, ¿no? Entonces, expropian ese saber y nos dejan con esta culpa de cuando hablamos realmente de manera honesta con personas cercanas a nosotros, nosotras y nosotros, ¿no? Porque se lo expropian a ambos, ¿no? Tanto a hombres como a las mujeres. Qué interesante, estimado Julio. Entonces, hay una vertiente muy fuerte epistemológica que es la lucha de saberes, ¿no? O sea, es esta lucha por recuperar el saber que tenemos en lo local, en América Latina, el saber histórico, y esta mirada de género que irrumpe a estos hombres coloniales progresistas, seguramente, o se concebían a sí mismos progresistas, y cuando ellas les ponen el espejo de género y les hacen ver que no, que están reproduciendo otras formas de desigualdad, aún incluso en una propuesta aparentemente liberadora. Eso es súper interesante, entonces. Y estimado Julio, o sea, siguiendo en esta línea de reflexión, ¿se han acercado estos estudios decoloniales
a la reflexión sobre los hombres, sobre los estudios de las masculinidades. ¿Han hecho alguna aproximación? Hombres por la equidad al aire. Sí, yo creo que sobre todo en la relación entre la masculinidad y la violencia y la guerra, ¿no? O sea, que justo va de la par, o sea, masculinidad, violencia y guerra, ¿no? Como algo fundacional de este nuevo sistema de interacciones entre países, ¿no? Y eso va muy profundo, ¿no? Porque no solamente es que la conquista se vuelve algo legítimo, o no solamente es que la guerra empieza a polular de maneras diferentes, ¿no? Porque la guerra ahora se vuelve no una guerra de por recursos simplemente, ¿no? O una guerra por tener hegemonía en cierto lugar, ¿no? Se vuelve una guerra que deshumaniza completamente a la otra persona, ¿no? Entonces expropia todo hasta la calidad de persona. Entonces eso creo que es muy, muy, muy importante, que es lo que están haciendo esta reflexión muy profunda. Pero en esta relación, pues las mujeres feministas dicen, es que cambia más que solamente la relación de conquista, ¿no? Y de deshumanización del sujeto, sino también cambia, por ejemplo, el entendimiento de qué es la masculinidad y qué es la feminidad, ¿no? Porque es tan común que, por ejemplo, en algunos casos, esto es algo, por ejemplo, que Cynthia M. lo ha pensado mucho, es porque es que la masculinidad por autonomacia es el militar, ¿no? Y justo, y no solamente el militar, sino toda la institución alrededor de la militarización, bajo lógicas de violencia extrema como las que funciona en lo militar, ¿no? Pero también, por ejemplo, otro de los temas muy interesantes en esta relación entre violencia otra vez y hombres ha sido el hecho de justo que estas relaciones de género tienden a ser muy violentas. ¿Por qué? Porque tienden a emular la misma relación que existían entre el conquistado y el conquistador. Y esa relación era sumamente violenta, pero sumamente diferente, ¿no? O sea, era diferente una relación entre un conquistador europeo blanco, ¿no? Y una persona indígena que no necesariamente se le negaba su existencia. A una persona, por ejemplo, esclavizada negra que estaba trabajando en plantaciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces uno se da cuenta que esa relación entre hombres, entre conquistado y conquistador, realmente se empieza a replicar en muchos otros espacios, no solamente en el ámbito económico, ¿no? Entonces resulta ser que la misma violencia que existía en estas relaciones se empieza a replicar, por ejemplo, en relaciones en muchas casas, ¿no? Y además se empieza a replicar al nivel simbólico, por ejemplo, en cuáles son la clase de preceptos que empezamos a escuchar en la escuela, en la iglesia, en la comunidad, ¿no? Y que se rompe realmente el tejido social. Y otra vez, siempre diciendo que siempre hay una pluralidad de formas de verlo, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy diferente, por ejemplo, pensar en las relaciones de género en una plantación donde realmente no había hogares libres, etcétera, a pensar en un lugar empobrecido, donde puede que sí haya casas particulares para la gente, ¿no? Pero la precarización y la pobreza realmente marcan mucho, ¿no? Y marcan a nivel de cómo te sientes, o sea, cómo te sientes emocionalmente, cómo te sientes físicamente, cómo te sientes en todas estas maneras, ¿no? Y por último, quizá otro elemento muy importante es que te expropian muchas cosas importantes de lo que significa ser persona, ¿no? Entonces te expropian, por ejemplo, el entendimiento de los sentimientos, ¿no? Como un área de conocimiento importante, ¿no? Te expropian el hecho de que tu cuerpo es elemento clave en la reflexión de cualquier elemento político, por ejemplo, de cualquier discusión política, y a cambio te dejan esta idea de, pues lo único que, no importa tu cuerpo, no importa que trabaje, ¿no? Tu cuerpo nada más importa si puede trabajar o no puede trabajar. Te expropian tus sentimientos y además aguántate todo porque tienes que hacer que cierta relación particular funcione como persona en la comunidad, como persona en la iglesia, como persona en el trabajo, como persona en el hogar, ¿no? Cómete todo y nada más lo único que te queda es un sujeto que hace cosas institucionalmente, ¿no?
Entonces, esa también reflexión profunda entre el cuerpo, las emociones y el trabajo, ¿no? Pues también es un aporte muy importante de estos estudios decoloniales cuando lo van trazando desde la colonia y cómo se van replicando desde entonces, ¿no? Que es algo que realmente, por ejemplo, todavía no hemos asumido, que está bien, por ejemplo, pensar en sentimientos, ¿no? Y otra vez, eso significa que también se generan relaciones entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Los sentimientos son algo visto como menor, es algo feminizado, ¿no? Es decir, te asocias con lo femenino, los hombres no pueden tener esos sentimientos, se expropian todavía más los sentimientos. Y aunque sea algo femenino, si una mujer presenta cierta clase de sentimientos, se puede todavía discriminar aún más diciendo que es histérica o que no, o que va a los extremos. Entonces, un poco lo que te dicen los estudios de género es que no solamente te expropian cosas, sino además que te las expropian y dan un significado particular en las relaciones de género. Y esto puede ir cambiando, puede ser muy variante, y esa es una de las dificultades muy grandes que existe en los estudios del feminismo, ¿no? Por ejemplo, suicidarte puede ser algo que se puede pensar como algo muy débil, ¿no? De algo de muy poca capacidad, pero ¿qué pasa con que alguien se suicida porque fue a la guerra, ¿no? Entonces ahí de repente se vuelve heroico, se vuelve algo masculino, ¿no? Porque, o sea, se está matando, pero por todo lo que hizo para salvar al país, ¿no? O sea, entonces, pues eso es muy cambiante. La nación, etcétera, ¿no? O la nación, ¿no? O a las mujeres, ¿no? Ahora que vemos tanto, que siempre lo hemos visto, ¿no? Pero justo también una de las ideas es que la guerra y la violencia está justificada porque tienes que salvar a mujeres y niños, como si las mujeres y los niños necesitaran siempre salvación, o como si las mujeres y los niños no también participaran en la guerra, ¿no? Y justo un ejemplo es el caso de América Latina. Muchos de los grupos guerrilleros, muchos de los grupos de resistencia en todos lados, pero principalmente comunidades indígenas, han tenido como partícipe a muchas mujeres en posiciones de liderazgo. Y en el ejército mexicano, por ejemplo, solamente hasta el año pasado se permite por primera vez a las mujeres participar en todas las posiciones, ¿no? Y de combate a partir de los 90. Entonces es muy, muy reciente todo esto. Qué interesante, Julio, o sea, realmente súper interesante. O sea, estamos hablando con Julio César Díaz Calderón, doctorante de la Universidad de Florida de Estados Unidos, estudiante de la UNAM, matemático y internacionalista por parte del ITAM. Oye, querido Julio, es muy impresionante lo que me estás comentando, lo que nos compartes, porque entonces la conquista sigue reverberando en nuestra vida cotidiana. Entonces, o sea, la conquista, las formas en que nos enseñó con una pedagogía violenta, cruel, creo que esta palabra hay que recuperarla, extractivista, y yo creo que es mucho más fuerte que la idea de explotación del marxismo, sino que esta forma en que la conquista nos hizo mirar, nos hizo concebir nuestro cuerpo, nuestros deseos, a la otra, al otro, y nuestro ser en estas tierras, al menos de América Latina, está presente todavía y sigue afectando y se intersecciona, se complejiza con las relaciones de género, las reproduce, pero las reproduce de una manera como bien estás comentando, o sea, colonialista todavía este hombre que golpea a la mujer, este hombre que viola a una niña o un niño, tiene esta memoria y sigue reproduciendo la conducta del conquistador, del macho, del español en su momento aquí en América, o del portugués en Brasil, o del francés o del inglés en la India o en África, o del inglés en Nueva Zelanda y en Australia. Se sigue esta memoria todavía viva y presente, y entonces la propuesta feminista decolonial es esto está presente. O sea, hablar de violencia, hablar de explotación, hablar de opresión y de esta dicotomía que presentas, que me hiciste recordar a Hegel y el amo y el esclavo,
sigue presente todavía. Seguimos reproduciendo la relación quien coloniza y quien es colonizado. O sea, eso está presente, no se ha ido, vive todavía en cada conflicto familiar, laboral, en cada violencia social contra estudiantes. Seguimos reproduciendo esta lógica colonial. Sí, o sea, yo creo que lo que te hacen estos estudios es reconocer que hay procesos de larga duración, más de 500 años, que nos van a crear formas de dependencia muy fuertes, ¿no? No te están diciendo que no las cosas cambien, las cosas van cambiando porque es histórico y cambia a partir de los contextos, de los recursos que tengas, de las tecnologías que existan. También no te dice que es homogéneo, o sea, es muy diferente la clase de dominación que existe contra las mujeres en Europa que la clase de dominación que existe entre hombres y mujeres en México, ¿no? Y va a ser muy diferente la clase de dominación que existe en la capital de un estado que la que existe fuera de la capital de un estado, ¿no? Entonces, lo que te dice es que tienes que hacer una investigación profunda en el que la conquista sí importe, donde la raza sí importe, donde la etnicidad sí importe. Entonces tienes que ver y verificar empíricamente cuáles son las diferencias que existen, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es la idea de que el género y la sexualidad siempre estuvieron presentes en todos estos procesos, ¿no? La exclusión y la muerte de mujeres y de personas que se llamaron sodomitas o que se empezaron a llamar pervertidos, ¿no? Todo eso existió durante todo el proceso y ha sido conformativo, ¿no? Pero lo que también te está diciendo es que las instituciones se forjan bajo esa lógica. Entonces nosotros vamos a tener que estar enfrentándonos a esa lógica una y otra vez, ¿no? Aun cuando creamos que estamos mejorando, vamos a volvernos a topar. Entonces es un proceso muy, muy largo y te está diciendo, ten cuidado porque muchas de las soluciones que vas a plantear no se pueden lograr, ¿no? Y pero la última cosa que hacen, que también es muy importante, es que nunca fue completo el asunto. Siempre hubo resistencias y justo en su diversidad existen muchas formas de no existencia de estas lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en comunidades donde las mujeres juegan un papel muy grande en la economía, ¿no? Como por ejemplo en Juchitán, aquí en Oaxaca, ¿no? Es una relación de géneros muy distintas, ¿no? Que permite muchas diversidades. No por ellos necesariamente mejor en otros aspectos, ¿no? Pero que al menos en las relaciones de género hay otra clase de violencia, ¿no? Pero otra vez hay que pensarlo que está inmiscuido en una idea de Estado, que está pensado en esta división de partidos, en esta división de territorios. La municipalidad va a afectar completamente las relaciones de género porque genera mucho poder, mucha autoridad a un grupo muy reducido, ¿no? Y que rompe, por ejemplo, con las lógicas de asamblea, ¿no? Colectiva, o a las lógicas de trabajo comunal diario, ¿no? Y pues sí, yo creo que siempre los estudios decoloniales han sido, y feministas sobre todo, han sido muy buenos en pensar la vida diaria, la vida cotidiana como un espacio de resistencia y de existencia y de reexistencia ante las instituciones que nos quieren reducir siempre, ¿no? A una clase de sujeto muy particular, ¿no? Que muchas personas no encajan en ella, ¿no? Y si no encajas, puede ser excluido, ¿no? Y hasta ser aniquilado, ¿no? O muerto. Entonces se va cambiando y nos recuerda que tienes que hacer los estudios empíricos, tienes que siempre resistir, tienes que hacer ciertas cosas, pero que el cambio va a ser muy, muy profundo, ¿no? Y te señala dónde mirar, ¿no? Mira los lugares en los que ciertas lógicas no se perpetúen, ¿no? Donde, por ejemplo, la cultura importe mucho, ¿no? Y no solamente la ciencia. Donde, por ejemplo, las mujeres tengan un rol de participación, porque en el sistema colonial no existía esta participación. En un lugar donde exista realmente un sistema de justicia que no dependa
de la muerte como el sistema armado y policial que existe ahorita, y veas cómo, por ejemplo, resuelven los conflictos y los crímenes en otros espacios, ¿no? Qué interesante, Julio. Y Julio, para ir cerrando, ¿tú cómo ves estos estudios de las masculinidades, lo que tú hayas estudiado, lo que tú hayas observado, estos estudios con después su aplicación en algunas políticas públicas y en organización en redes de hombres? Yo soy muy crítico de estos estudios, pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo ves estos mensajes ahora de como dos grandes grupos? Hombres por la equidad, quienes estudian más en la academia los estudios de las masculinidades, esta identidad masculina. Yo diría que hay un positivismo implícito como la causa de la violencia de los hombres, dejando de lado mucho de lo que estás compartiendo. Y otra parte que es como la venta de las nuevas masculinidades como la solución final a la violencia de los hombres, que incluso en lugares como Perú, aquí en México se está haciendo una iniciativa legal para que se meta a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia el concepto de enfoque de las masculinidades o las nuevas masculinidades o las masculinidades diversas en transición, como la solución de la violencia de los hombres contra las mujeres. ¿Tú cómo ves estas iniciativas? Sabemos en Europa también están impulsando algo de estos, una red internacional. ¿Qué opinión te merece de lo que tú has observado, visto, y si has estudiado algo sobre esto? Sí, claro. Creo que hay dos respuestas, ¿no? Una posible respuesta es el hecho de que la mayoría de académicas feministas te van a decir, bueno, el estudio de la masculinidad es algo que siempre he hecho, ¿no? Aunque yo parta del punto de vista de la construcción de la feminidad, siempre hay una forma de relación relacional en tanto se van complementando. O sea, lo que significa la masculinidad va a depender de lo que significa la feminidad, ¿no? Y va a ir cambiando de contextos. Entonces, hay una vigorosidad académica, ¿no? Y un bagaje académico muy fuerte que viene del grupo feminista. Y eso ha impactado mucho en nuestro pensamiento de qué es la masculinidad. Hay otra corriente o otra clase de respuesta que puede decir que la masculinidad como estudio académico empieza cuando se empieza a cuestionar severamente al feminismo por no estudiar hombres. Y en ese no estudiar hombres, pues las muchas mujeres dicen, pues es que estoy estudiando los hombres, nada más que mi punto de partida muchas veces son las mujeres, ¿no? O mujeres que decían, pues sí estaba estudiando los hombres de otras maneras, ¿no? Entonces empieza a haber una forma muy crítica en la que dicen, bueno, voy a estudiar nada más los hombres desde una mirada de género, ¿no? de esas relaciones entre hombres y mujeres. Y a partir de esos estudios, por ejemplo, creo que hay una corriente que está equivocada, que es la de que estudiar hombres significa no estudiar mujeres. Y lamentablemente esa es una de las corrientes que más domina en el mundo político, ¿no? Y el que más está adentrando en el hecho de unas políticas públicas sobre cómo se debe de atender la violencia contra las mujeres. Ahora, hay una cosa muy, muy, muy preocupante, que es el hecho de que estudiar hombres podría ser nada más en abstracto, ¿no? Utilizando los pocos conceptos y las pocas teorías que existían del trabajo feminista. Y en esa idea de ese trabajo solamente en abstracto, por ejemplo, nos hace no entender bien cómo la violencia se ejerce y cómo la violencia pues se lucha además, ¿no? Y se resiste en el día con día. Pero para hacer ese trabajo de realmente entender cómo se resiste, cómo se ejerce y cómo se puede estudiar, pues necesitaríamos trabajar con hombres que asuman y reconozcan las violencias que ejercen diariamente. Ahora, estas violencias son bien profundas, como hemos hablado durante toda la plática, ¿no? Que son muy profundas porque las instituciones que hemos construido están diseñadas para que la violencia sea una respuesta.
ante cualquier fenómeno de malestar, ¿no? Y en particular del malestar de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? O entre las relaciones de diferencia, ¿no? Porque siempre hay este conflicto de cómo medias la diferencia con conflicto, con violencia, ¿no? Y yo creo que para poder llegar a esa profundidad de análisis, por ejemplo, que no se ha llegado en la política pública, necesitarías estudiar justo todos estos programas de intervención a largo plazo, ¿no? Durante mucho tiempo. Ahora, como mucho de la reflexión de masculinidades que se ha adoptado en las políticas públicas viene de una versión muy reducida, ¿no? De qué es la masculinidad y qué son los estudios de masculinidad y feminidad y de qué es ser hombre, por ejemplo. Esta respuesta siempre ha sido muy inmediata, ¿no? De hacer ciertos objetivos, ¿no? Vamos a lograr que el hombre lave los platos, ¿no? Vamos a lograr que el hombre exprese sus sentimientos, vamos a lograr que el hombre haga cierta cosa, ¿no? Pero como dije antes, los significados de las acciones cambian muy rápidamente, ¿no? Entonces un hombre de repente puede lavar los platos, pero lo puede utilizar como un elemento coercitivo para decir a la mujer, pues soy muy buen hombre, ¿no? Ahora me tienes que dar sexo, ¿no? Y forzar esa relación. O por ejemplo puedes decir, pues es que soy una persona como muy ilustrada y creo que las mujeres son iguales, pero seguir esperando que las mujeres sirvan, ¿no? La comida sirva más tiempo, tengan muchas, dejen sus carreras después, ¿no? Entonces un poco es esa idea de cómo van a ir cambiando los significados si nada más basas tu política en acciones concretas, ¿no? Pero también entonces significa que cómo estudias esas relaciones también tiene que cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a agarrar los estudios muy importantes que se han hecho con las mujeres y cómo las mujeres perciben la violencia o no perciben la violencia aun cuando exista, o sea, qué tanto la han internalizado, va a ser diferente esos estudios, porque esos estudios te van a decir mucho sobre los diferentes tipos de violencia, ¿no? Económico, emocional, físico, psicológico a largo plazo, ¿no? Trauma, de relación con la paternidad y la maternidad, y el trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Te va a decir mucho de eso, pero no te va a decir mucho de qué los hombres piensan cuando ejercen violencia. Exacto. Y los hombres, y lo que los hombres piensan cuando ejercen violencia, ellos saben que están ejerciendo, o sea, lo que hemos visto en el trabajo ya, con hombres que han ejercido violencia es, ellos saben que están ejerciendo la violencia, ¿no? Quizá no reconocen el tipo exacto en el que están ejerciendo la violencia, pero ellos saben que están esperando cosas de las mujeres, ¿no? Ellos saben que estás esperando cambios sustantivos, estás esperando que las mujeres hagan más de lo que ya son, o las estás deshumanizando completamente, ¿no? O sea, como ellas no existen, ellas existen porque yo existo, ¿no? O cosas así. Entonces hemos dado cuenta de eso. Otra cosa que nos hemos dado cuenta cuando uno empieza a pensar en las masculinidades desde la gente que ejerce la violencia es el hecho de que hay políticas que pueden tener efectos no deseados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de una política que se concentre mucho en reconocer al hombre como parte de una víctima de un sistema recal. Pues sí es cierto, o sea, muchos hombres, sobre todo esos hombres que están posicionados en desventaja, como hombres gays, como hombres empobrecidos, ¿no? Como hombres indígenas, todos ellos sí están perdiendo por un sistema de dominación jerárquico que existe desde la colonia, ¿no? O desde este sistema mundo que se va ejerciendo a través de la deshumanización completa del sujeto. Sí pierden. Ahora, lo que te están diciendo es que si te concentras demasiado en qué es lo que pierde el hombre, a veces te olvidas de que aunque el hombre pierda mucho, puede seguir ganando en la relación con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, un hombre empobrecido gay puede llegar a su casa y esperar que su madre le sirva de comer y la atienda completamente, ¿no?
o un hombre indígena puede llegar a y esperar que la mujer trabaje tanto en la casa en la mañana no, tanto en el campo en las mañanas como en la tarde en el hogar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno hace una política pública en la que solamente se concentre la acción contra los hombres de reconocer que este sistema le puede causar desventaja, pues uno pierde de vista que pues el hombre sigue ganando en la relación con las mujeres en mismas condiciones, ¿no? Entonces, eso ha sido importante cuestionar profundamente a ejercicios que se basan en ciertas soluciones rápidas, ¿no? Y pues, sí, o sea, no, creo que con eso me quedaría. Sí, no, yo creo que es muy interesante porque creo que de tu parte hay como esta reflexión de, ojo con el lugar del ejercicio del abuso del poder, siempre. Y siempre estar mirando ahí, o sea, cualquiera que sea la propuesta, la iniciativa, la perspectiva, si se desdibuja, diríamos, el problema social que se va a atender, si se desdibuja y se desvía el tema del poder, simplemente pues van a seguir los sistemas de dominación. O sea, por más que nos pongamos de cabeza y que lavemos trastes y lloremos y seamos excelentes padres y bla, 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 si no trastocamos sistemas y creencias y prácticas de dominación, pues estas van a seguir así. Por más que se refinen, o sea, se pueden refinar, pero seguir presentes, ¿no? Hijo querido Julio, pues de veras que nos dejas con un montón de reflexión. Te invitamos al público a aprovechar que está Julio por acá, que le sigan haciendo preguntas, ya hay varios comentarios. Hombres por la equidad al aire. Mario Ascari Andrade nos pregunta, aparte de reconocer nuestras violencias, ¿qué tenemos que hacer los hombres como alternativa de solución para trabajar nuestra violencia? Sí, nada más para poner un poco en la práctica muchas de estas ideas, creo que me gustaría mucho reflexionar un poco con conceptos claves que nos pueden ayudar justo en el día a día cuando estamos pensando cosas. Creo que el primer concepto que me gustaría pensar es la idea de control, ¿no? La idea de control usualmente toma mucho significado justo en la clase de relaciones que vamos generando. Sí hay una idea de control muy fuerte, que es en el control de la vida o la muerte de cierta gente, que surge a partir de la noción de que algunas vidas valen más que otras y que la del colonizador vale muchísimo más que la del colonizado, ¿no? Y que hay vidas medio que no valen, ¿no? Que pueden tirarse a la calle, ¿no? Y justo en ese sentido hay empezar a pensar de qué manera buscamos controlar los cuerpos de otras personas, las decisiones de otras personas, las formas en las que nos relacionamos con los empleados, ¿no? Con los alumnos. Y si buscamos siempre nada más el control absoluto, ¿no? O qué forma de control estás ejerciendo sobre los otros cuerpos, creo que esa va a ser una estrategia que tiene mucha relación tanto con la colonialidad, ¿no? Porque es un proceso muy largo, como con el feminismo, ¿no? Porque es una relación usualmente de dominio, ¿no? Y una relación a veces de muerte. Entonces, justo en ir pensando esos procesos son muy importantes. Y el segundo concepto que me gustaría pensar es la idea de las dicotomías o la creación de fronteras, ¿no? Esas fronteras pueden ser epistémicas o en la forma en la que conocemos cosas o en la forma en la que nombramos objetos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el comentario, en la pregunta anterior era muy interesante cómo hacía una distinción entre mi cuerpo y el cuerpo de la otra persona. Yo creo que ahí, siempre que hay una dicotomía tenemos que problematizarla, ¿no? Rápidamente y pensar, por ejemplo, las formas en las que mi cuerpo está relacionado con otros cuerpos, ¿no? Para que mi cuerpo pueda subsistir, tiene que tener vestimenta que le está haciendo a alguien más, ¿no? Tiene que tener comida que la gano de alguna manera, ¿no? Tiene que tener cariño, ¿no? Tiene que tener un entendimiento, un horizonte de sentido, ¿no? Y todas estas cosas que se van generando en relación con otras personas. Y justo es bien importante reconocer que la relación del cuerpo con otros cuerpos
usualmente está súper sexualizada, súper generizada, es decir, está muy relacionada con las formas en las que interactúan lo masculino y lo femenino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La interacción entre dos cuerpos masculinos o que se leen desde la masculinidad ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero por ejemplo a inicios del siglo pasado, digamos como durante la revolución y hasta 1930, 40, dos hombres podían dormir en la misma cama como amigos, ¿no? Sin tener una implicación sexual o una significación degradatoria. Pero cuando se empieza a cuestionar la proximidad de los cuerpos también como algo que tenga que ver con el dominio, ¿no? Cuando tenga que ver con algo de control sobre el otro, ¿no? Sobre todo porque puede que esté dormido la otra persona, etcétera. Y se empieza a relacionar justo con ciertas relaciones de género, ¿no? Entre cómo que el cuerpo de una mujer esté al lado de un hombre a veces significa subordinación o significa control y acceso al cuerpo de la mujer. Entonces empieza a decir, no, pues eso está como mal, y empiezas a generar todo este conflicto de resignificación de los cuerpos. Entonces como que el segundo concepto es justo entender muy bien cuando estamos creando barreras epistémicas, ¿no? ¿Y qué es el cuerpo? ¿El cuerpo nada más es lo físico? O por ejemplo, ¿qué pasa con la mente y los sentimientos, ¿no? Y usualmente a veces se nos olvida que no podemos dividir ciertas cosas, ¿no? Que siempre hay que pensarlas en relación y cómo interactúan, ¿no? Y hasta el cuerpo de otra persona lo que le pasa al cuerpo de otra persona te puede doler muy profundamente a ti, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, lo de la representación simbólica. A muchas mujeres les duele profundamente el hecho de que a otra mujer le agredan su cuerpo. ¿Por qué? Porque se sienten realmente dañadas, porque entonces significa que hay imágenes ahí que se puede hacer. Y justo no tuvo ninguna consecuencia el que se hiciera un daño a ese cuerpo o a esa mente o a esos sentimientos, ¿no? Y justo entonces ahí se vuelve algo muy, muy fuerte, que otra vez pensando un poco en lo de Bourdieu y en las prácticas que se vuelven normas, si todo el tiempo estás viendo que no hay consecuencias, ¿no? O que no hay una transformación social, o que la respuesta siempre es otra vez no pensar en el cuerpo de la mujer, ¿no? O los sentimientos de la mujer o la relación de las mujeres, pues entonces te afecta bastante profundamente, porque después si me pasa algo a mí, pues va a pasar lo mismo, ¿no? La respuesta va a volver a ser la misma, en la que nadie va a pensar en lo que me está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, justo ahí empezar a problematizar esas nociones de cuerpo también creo que son muy importantes. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.